Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, chef. Buenos días a todos. Pues vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, pero vamos a seguir hablando de Latinoamérica. Pues ya hablamos de varios países.
Pues la semana pasada pues terminamos de hablar de la gastronomía chilena, una gastronomía súper interesante que hay que seguir indagando porque nos falta mucho que aprender de esas culturas, pero por lo menos vimos parte esencial de la gastronomía de ellos. Y hoy empezamos de una de las gastronomías, pues podríamos decir latinas, eh, a las cuales le debemos muchas técnicas culinarias con relación al carbón. Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de esta cultura, que es Argentina. Entonces vamos a parafrasear un poco ahí el objetivo del día de hoy, pues es, eh, dice que el objetivo del día de hoy, pues que ustedes como participantes, pues puedan entender parte del origen de la gastronomía argentina para poder entender su raíz, los platillos eh, más preponderantes de la gastronomía argentina y los aportes que han hecho a nivel internacional y a nivel local, gastronómicamente hablando. Es de lo que vamos a tratar de hablar el día de hoy. Entonces, pues vamos después de haber parafraseado el objetivo, pues les quiero contar que pues Argentina es uno de los países de Latinoamérica que más carbón utiliza y más leña utiliza. ¿Ya? Gran parte de sus métodos o técnicas de cocción van relacionadas a la cocción en leña, ¿ya? De ese combustible natural de origen vegetal que utilizan ellos para cocinar. Por supuesto que usan gas, pero para que el plato argentino pues tenga la esencia de ellos, pues debe de ser cocinado a leña. Es una de las características bien importantes de esta cultura que no la ha dejado a un lado, sino que lo contrario, dicen ellos que ellos pueden ser autosostenibles. Por supuesto que no toda la cultura argentina, porque hay culturas o cultura de la Argentina que viven en ciudades y que por supuesto en esas ciudades pues estas prácticas se han ido perdiendo, pero en las provincias, en los lugares digamos que alejados del bullismo de los autos, de la tecnología, de los edificios, en las partes más altas de Argentina, cosas como esas, pues el campo y ellos es una relación íntima que tienen entre ser humano, campo, madre naturaleza. Y ellos dicen, pues Dios dice que ellos antes de empezar a hacer cualquier actividad, oran en un lugar especial donde primero le piden a Dios y luego a la madre naturaleza por haberles regalado todo lo que tienen y lo que tendrán durante ese día. Es bien especial esa parte, esa relación íntima que tienen en la cultura argentina. Por ejemplo, estaba leyendo sobre los gauchos son los que tienen esa relación, ¿verdad? Esa idea de el autosostenimiento, ya que no necesitan de nada más que solo de un pedazo de tierra, semillas, agua y las ganas de querer hacer las cosas. Por supuesto, porque si producimos un alimento con nuestras propias manos, ¿qué va a suceder? Primero va a tener las características que queremos. Segundo, nos podemos asegurar de que el alimento no va a tener ningún pesticida, ni un algicida que podría causarle algún tipo de daño a nuestro cuerpo. Lo podríamos producir incluso de forma orgánica porque le tienen mucha fe a la compot y a otros compuestos naturales con los cuales ellos hacen sus tablones de tierra para poder cultivar sus ingredientes. Bien interesante esa parte de la cultura argentina con relación a la producción de sus propios alimentos. Vuelvo a repetir, por supuesto que no todos, pero dice que Argentina normalmente el 90-95% de los alimentos que se consumen dentro de su país son producidos dentro de Argentina. Y ese 5% pues son algunos ingredientes que el suelo, la tierra, la zona geográfica donde están divididos o donde están ellos asentados, pues no se los permite hacer. Pero sí gran parte de ellos. Incluso dice que ellos tienen una relación entre carne y vino. ¿Verdad? Entonces, cada vez que un argentino va a comer el almuerzo o la cena, siempre come carne, aunque sea digamos que un estatus económico bajo, medio, alto, por supuesto que dependiendo del estatus donde esté situado, pues así va a ser la calidad del vino que coma, la calidad de la carne que coma. Entonces, pero siempre vino y carne. Entre los vinos, pues incluso ellos incluyen la cerveza, porque es una bebida fermentada a base en este caso de maíz
de cebada y de lúpulo. Esas son algunas de las cosas pues, que ellos elaboran. Quería contarles esto de la cultura argentina porque si nos damos cuenta, gran parte de las culturas latinas, pues de las que hemos ido hablando, tienen esta idea del autosostenimiento. Y si todos los países pusiéramos nuestro granito de arena para seguir impulsando en esto en las nuevas generaciones, por ejemplo, hablemos de ustedes, eso sería como que un jaque mate para no solo para la gastronomía, sino que para el ambiente en sí, para la madre tierra. Si tuviéramos esa capacidad, nosotros tenemos, por lo menos en nuestro patio, unos 3 o 2 metros cuadrados. En esos 2 metros cuadrados podríamos utilizar 1 metro cuadrado para empezar a producir, si no todo lo que comemos, parte de ello. ¿Para qué? Les quiero comentar algo. ¿Por qué venir y empezar a producir nuestros propios o parte de nuestros alimentos si lo podemos comprar? Usted podría decir, ¿va? Si pueden encender su cámara sería perfecto, por favor, para que platiquemos y hablemos un poco acerca de esto. ¿Por qué venimos y empezar a producir si todo lo podemos comprar? Dice que esa relación que usted logra venir y crear, esa relación estrecha entre el suelo que le da de comer y al suelo que usted va a regresar después de existir, esa relación íntima lo hace a usted respetar el lugar donde vive, algo que muchas veces no hacemos. No respetamos el lugar o la tierra que es lo que nos produce todo. Es interesante poder venir y encontrar esa relación. Y se los digo porque el simple hecho que usted produzca una flor comestible para decorar un plato, o un brote para decorar un plato, o un rábano baby para decorar sus platos, o una hierba fresca, un romero, un eneldo, un estragón, un orégano, una menta perita. Pues todas esas cosas le van a usted hacer decir, bueno, debo de usar con responsabilidad este producto, ¿por qué yo lo produje? Y es probable que me haya llevado 3, 4, 5 días, una semana, un mes, 3 meses, 4 meses. Entonces todo eso nos va a hacer como que venir y lograr crear esa relación estrecha entre la tierra y nosotros, que es lo que nos regala todo, por supuesto. Y hasta hoy en día, lo que logramos comer, lo que mantiene viva nuestro cuerpo, procede de ella, procede de ella. Entonces, si pudiéramos nosotros venir y empezar a producir cosas como esta, por ejemplo, ahorita aquí en Guatemala, pues el gobierno está impulsando esos famosos microhuertos, donde está dando semillas y todo a la gente. No debería de existir solo esto para ocasiones de este tipo, por ejemplo, las calamidades que está sufriendo la gente guatemalteca, ¿no? Si hubiéramos tenido o tuviéramos la capacidad como seres humanos de visualizar antes de que suceda algo como eso, no tendríamos que pasar. Por supuesto que hay personas que no tuviesen o no tienen la necesidad de pasar ningún tipo de calamidad, pues porque bendito sea Dios y a sus padres, pues han podido tener, si no todo, lo necesario. Pero sí pudiéramos empezar a crear esa relación, empezar a crear o a producir ciertos elementos que nos pueden servir dentro de la cocina. ¿Se acuerdan que siempre les he dicho, bueno, mire, vamos a hacer un tipo micro huerto, vamos a hacer esto, a construir esto? Lastimosamente, pues, los planes que teníamos, pues, se vinieron eliminando poco a poco porque no tuvimos el tiempo. Pero en el momento que lo tengamos, pues, ¿por qué? Porque vamos a tener esa responsabilidad de que si yo voy a coger una hoja de albahaca, si voy a coger una rama de romero, si voy a coger unas hojas de eneldo o de estragón, esa relación voy a decir, bueno, voy a cortar una rama porque es lo que necesito. Y si me sobró, se lo comparto a otra persona porque a mí me está costando. Entonces, dice que el ser humano no aprecia lo que tiene sin esfuerzo. O sea, necesita tener cierto esfuerzo de producción para poder venir, en este caso, pues, respetar y aprovechar lo que tenemos. Entonces, quería contarles y hablar acerca de esta parte de que me pareció interesante. Estaba leyendo acerca de la gastronomía, en este caso, de Argentina. Incluso, pues, los argentinos
las famosas personas que le dicen los gauchos, incluso tienen ciertas extensiones enormes de tierra, pero sí gigantescas, y producen animales de los que nosotros normalmente producimos de patio, por ejemplo, gallinas, gallos, reses, conejos que eran normalmente de granja. Entonces ellos vienen y como tienen extensiones enormes, entonces lo que hacen es circular esas extensiones de tierra y soltarlos para que ellos también se autosostengan. O sea, que el animal aprenda a vivir de la naturaleza. Entonces ya el animal pues ya está haciendo su trabajo. Entonces lo que hacen los gauchos es cazar esos animales, que en algún punto lo pudieron haber tenido en su casa sin necesidad de irlos a correr. Pero son prácticas que ellos están haciendo para que no se pierda, para que no se pierda esa cultura propia. Entonces lo que hacen es, después de que, digamos que el animal incluso pare sus crías en la naturaleza, aprende a vivir por sí solo, ya se van de forma, en este caso, responsable, a caballo y ya van a sacrificar o van a cazar un animalito de estos para ya poder comerlo. Es bien interesante esa parte también de la cultura de ellos, que ellos producen la semilla del animal, porque así se puede decir, luego la sueltan y ya que el animal pues empiece a poderse autosostener, similar a lo que ellos están haciendo, cazando, produciendo huertos, ya bien sea en tipo invernaderos o al aire libre. Depende, va de la zona geográfica donde viven, porque hay plantas que no soportan climas demasiado fríos, y en Argentina pues hay partes de Argentina, más que todo la parte del sur, es donde hay más frío todavía, donde hay mucho, mucho frío. Entonces hay temperaturas demasiado bajas donde hay ciertas plantas que no soportan. Entonces ya se hacen invernaderos y dentro de los invernaderos pues empiezan a producir ciertos productos. Otra cosa interesante también que encontré y he estado leyendo acerca de los cultivos que los argentinos están produciendo dentro de sus tablones, de los invernaderos, es la responsabilidad de usar el suelo correctamente. Por supuesto que eso lo conocemos, pero mucha gente en nuestro país no lo practica. Vienen ellos y vamos a suponer que tienen enumerados los tablones como 1, 2, 3 y 4, solo por decirle un número. Entonces, en el año 2000, voy a hablar, 2019, en el tablón 1 sembraron cebolla, en el tablón 2 apio, en el tablón 3, digamos que sembraron hierbas aromáticas, y en el 4 flores comestibles. Solo estoy diciendo un dato. Entonces ellos dicen que lo que hacen es que el siguiente año rotan totalmente todo. Lo que estaba en el 4 lo siembran en el 1, y lo que estaba en el 1 en el 2, y lo que estaba en el 2 en el 3, y lo que estaba en el 3 en el 4. Entonces, a cada 4 años vuelve a llegar nuevamente el mismo cultivo al tablón donde inició. Porque entonces lo que hacen es que le da tiempo a la tierra a restaurar los nutrientes que consumió esa planta, porque como cada planta consume distintos nutrientes. Entonces, así mantienen vivo y fértil el suelo. Algo que en nuestro país no hacen. Supongamos, hablemos de la bendita caña. Durante 15 años, 20 años sembrando lo mismo, entonces lo que hacemos es destruir el suelo completamente. Antes esas prácticas eran acá buenas también, porque la gente pues se preocupaba por eso. Que donde se sembró maíz, el otro año se siembra trigo, y así sucesivamente. Ahora pues ya no se hace de la misma manera, pero les dejo también esta inquietud porque me pareció interesante que ellos sigan estas prácticas, y prácticas que le han ido funcionando a ellos para poderse seguir autososteniendo, algo que muchas culturas del planeta no hacen. Sí, la verdad que me pareció, pero muy, muy interesante tener estas cosas que yo se las dejo como inquietud. De repente, pues usted tiene en su casa o tiene un patio amplio y podría empezar a trabajar cosas como estas. Usted puede decir, pero imagínese, qué flojera levantarse cuando sea verano, a regar las plantas que tengo, verificar que no le crezca demasiada maleza, que la maleza que le crezca no sea dañina para el cultivo, leer e investigar sobre el cultivo que voy a sembrar, qué nutrientes necesita del suelo, con qué tipo de abono orgánico lo puedo ayudar. Y podemos hablar de... Entonces, sembrar algo requiere de investigación, requiere de esfuerzo, requiere de un montón de cosas.
que muchas veces nosotros no estamos en la disposición. Tenemos el tiempo, tenemos la energía, tenemos el espacio, pero no tenemos la disposición mental de quererlo hacer. Entonces muchas veces no se puede. Pero le dejo esa inquietud pues para que usted de repente pues quiera hacer algo, su proyectito en casa y que después usted nos lo pueda compartir, que puede ser interesante, e incluso para todos nosotros, como para la persona que lo haga, como experiencia propia, que le puede ayudar un montón. Por ejemplo, yo recuerdo que en los hogares siempre había una mata de whisky. Si usted se da cuenta ahora en los hogares, en muchos ya no hay, pero antes, normalmente en la mayoría de lugares, siempre había en el patio trasero una mata de whisky, o sea, no había necesidad de comprar whisky. O había una planta de hierbas comestibles como jistán, chipilín, hierbamora. Antes no se compraba. Por supuesto que como ha ido creciendo la familia, se ha ido dividiendo el terreno, se ha ido abarcando más concreto, pero se podría hacer todavía. Le dejo esta inquietud pues para que usted pues de repente quisiera trabajar algo y hacer un subproyecto y pues, luego compartirlo y compartir su experiencia. No sé si alguien Chef, quisiera... Sí, por una favor. pregunta. Buenos días. Eh, yo creo que es mejor sembrarlo en la misma tierra que en una maceta, ¿verdad? Podría ser. De las dos formas funciona. Si tenemos el espacio de poderlo sembrar en el suelo, excelente. Y de repente el espacio donde vivimos es reducido y necesitamos pues crear un tablón con una maceta o con bloc, también de las dos formas funciona. De dos formas. Sí, si tenemos tierra y tenemos un territorio amplio y podemos hacer un tablón de 1 metro de ancho por unos 2 metros de largo, porque digamos que igual esa tierra hay que trabajarla, hay que ararla para que esté suelta, de repente tiene raíces de maleza, sacárselas. Entonces, si tenemos el espacio, podríamos hacerlo de las dos formas. Ah, ok. Yo lo único que sí tengo sembrado es el cilantro del zamat. Y imagínense, ese cilantro muchas veces en Guatemala ni lo apreciamos ustedes. Y para mí, entre todos los cilantros que existen, es el que mejor aroma tiene. Por supuesto que como tiene un aroma demasiado fuerte, porque el aroma es pero predominante, hay que saberlo usar. Fuerte, poca cantidad de uso. Aroma suave, más cantidad de uso. Entonces, son beneficios. Como tengo un zamat y es muy fuerte, le voy a poner una hojita. Ahora si uso el otro cilantro o culantro, como es flojo, lo utilizo más cantidad, medio manojo, 1/4 de manojo. Son cosas que tenemos que ir como que creando un balance, ¿qué me conviene más tener? Y por supuesto que ese cilantro de patio incluso dice la gente que ayuda a hacer infusiones de té, o sea, té de eso, infusiones, ayuda al sistema nervioso central, tomar el té de Samat. Entonces, y hay un montón de beneficios más que la gente antes pues le daba o le contribuía a este producto. Pero sí, gracias, Daily, muy amable. No sé, ¿alguien más quisiera agregar o comentar algo? Marcos, Vilma, Javier, Eduardo, Juanito, Álida, Anderson, Romina, Andrea, no sé. ¿Nadie? De acuerdo. Entonces, vamos aquí pues a minimizar esto de nuevo y vamos a pasar a una diapositiva. Dice, vamos a hablar un poco, a leer aquí pues y a parafrasear este concepto. Dice que la gastronomía en Argentina tiene sus orígenes en digamos que, tradiciones culinarias de las civilizaciones precolombinas, andinas. Digamos que, bueno, o sea, el origen de los andinos, pues, es en las partes, digamos que como que más altas de Argentina, donde están los climas, podríamos decir, más hostiles. En algunas partes, digamos que más altas de Argentina, en época de invierno se congelan las montañas, la temperatura desciende hasta -5, -10. Una vez yo estaba viendo que registraron una temperatura en Argentina hasta -21 grados, o sea, temperaturas pero extremadamente frías, hostiles. Entonces, para que usted también tome en cuenta esa parte. Entonces, y también dice que de los
guaraníes, con aportes posteriores de la gastronomía colonial, grandes influencias de la cocina italiana y española. Pues esto no es nuevo para nosotros como latinos, de que dentro de la cultura gastronómica de algún país latino, pues siempre estén los europeos. Porque por supuesto que gracias a los viajes de muchos famosos europeos, españoles, italianos, franceses, incluso africanos, que empezaron a migrar a los países latinos, pues hoy en día tenemos la riqueza tanto de ingredientes, por ejemplo, vegetales como plantas aromáticas, hortalizas, legumbres, leguminosas, etcétera, como animales como gallinas, gallos, vacas, caballos, etcétera, que algunos de ellos no existían en nuestras tierras, pero gracias a estas migraciones de otros países, pues llegaron a nuestros países latinos, y Argentina pues no es la excepción. Pues les quiero contar que Argentina, pues esas influencias españoles e italianas, y tanto como sus otros orígenes, pues son grandes consumidores de productos, vamos a hablar de esas naciones. Vamos a hablar pues acerca de algunos de los elementos más importantes o de consumo de la gastronomía, en este caso argentina. Dice que en Argentina la carne de vaca es el gran protagonista. Vamos a hablar un poco acerca de la vaca o de la res, como usted le quiera llamar. En Argentina dice que en promedio, cada persona al mes consume aproximadamente entre los 15 y 18 kilos de carne al mes. O sea, eso aproximadamente es lo que consume un argentino promedio de carne de res. Entonces, por el tipo de suelo que ellos tienen, pues tienen la bendición de tener grandes extensiones de tierra donde crecen pastos fértiles, donde las personas pues pueden criar animales, en este caso las vacas, sin necesidad de utilizar anabólicos, o sea, ¿qué quiere decir? Estimulantes químicos, para que la res pueda producir carne de calidad, o podamos tener una carne que no nos haga daño. Entonces, Argentina pues tiene uno de los suelos más fértiles en relación al pasto, y por eso puede crear, podríamos decir, algunas de las mejores carnes del mundo. Digo algunas porque hay países que producen, o muchos países del mundo que producen cantidades de carne y de excelente calidad, Entonces, la gastronomía argentina en sí está basada en ello, en la producción y el consumo de carne vacuna, o sea, de carne de vaca. Ellos han encontrado, dice que en la vaca, pues, que de la vaca se utiliza el 99% de ella, el 99% de ella. Ese 1% es lo que logramos tirar del animal, tal vez los cascos de la res que no se pueden comer, pero que se utilizan algunas veces para algunas otras cosas, los cuernos que tampoco se pueden comer, pero se utilizan para otras cosas. Entonces, pero ese 99% de la res es comestible, es comestible. Algunos me preguntaban, pero mire, chef, ¿y podemos comer los huesos? No, pero el hueso forma parte de uno de los ingredientes para contribuir sabor. O sea, para que lo que estamos preparando sepa a vaca, sepa a res. Porque acuérdense que dentro del hueso encontramos características que no encontramos en el músculo o en la carne de la res, que es la famosa médula ósea. ¿Y qué es la médula ósea? Por supuesto, la médula ósea es la esencia de la carne del animal, o sea, la esencia del animal. Es donde están concentrados la mayor cantidad de sabores, de aromas, de parte de la res. Entonces, venimos y encontramos unas características. Los músculos de la res se utilizan todos. Ellos tienen catalogadas las carnes, como en todos los países, carnes de primera, segunda y tercera calidad. Así como las tienen controladas. Y la menudencia que ellos le dicen, o vísceras, como ellos le dicen, que es toda la cantidad, por ejemplo, en este caso, lengua, ojos, orejas. Hablemos también acerca de, vamos a hablar de las partes internas, los hígados, el riñón, hablemos del páncreas, hablemos de las tripas, y podemos mencionar de la panza, que normalmente se utiliza para hacer un montón de comidas, que es donde están las heces fecales, todo. Y los músculos, ni decirlo. Una de las cosas bien interesantes de la carne argentina es que
como no usan anabólicos, y los anabólicos lo que hacen dentro de la carne, les quiero comentar es que como la res, dentro de su tejido muscular, para que tenga un sabor, pero exquisito, debería tener grasa dentro de su tejido muscular. A la famosa carne que le dicen la carne marmoleada. Entonces, si el tejido muscular de la res, dentro de ella hay grasa, entonces cuando nosotros venimos y cocinamos esta carne, lo que hace la grasa es que se derrite. Al derretirse, lo que hace, como está en la parte interna, es que lo que hace es como que ir rompiendo los músculos de la carne e irse introduciendo esta grasa en ella. Entonces, ¿qué sucede? Que empieza a darle sabor, a proporcionarle sabor. Entonces, ¿qué es lo que hacen los demás países? Por ejemplo, cuando hablemos de Guatemala, le inyectan ciertos anabólicos a la res para que toda esa grasa que la res debió haber tenido naturalmente se convierta en músculo. Entonces, por eso las carnes que normalmente se producen acá en nuestro país son carnes un poco duras, un poco tensas, un poco insípidas, un poco sosas, porque toda esa grasa que pudo haber tenido la carne para darle sabor se fue eliminada a través de ese proceso químico cuando se le da de comer o se le inyecta ciertos anabólicos a la res. Más sin embargo, en Argentina no. Entonces, la gente argentina, digamos que le da ese plus a ese tipo marmoleado que tiene la carne. Entonces, todo ese marmoleado, esa grasa derretida que le llaman la reacción de Maillard, que es la caramelización de azúcares y grasas que hay dentro de la carne, esa reacción de Maillard, ¿qué sucede? Es la que hace que la carne sepa mejor. Es lo que hace que la carne sepa mejor. Entonces, por eso producen una de las mejores carnes del mundo, algunas. ¿Por qué? Porque los animales o el forraje del animal está constituido por pasto, cuando se puede producir pasto, dependiendo el clima o el mes en el que estén, y luego forrajes, como a base de trigo, a base de maíz molido, a base de cebada, incluso muchas veces de la caña del mismo maíz, combinado con melaza de caña de azúcar. Entonces, todos esos componentes naturales, porque en sí son componentes naturales, contribuyen a que el animal sepa bien. Porque acuérdense que el sabor de una carne va a depender de la alimentación que se le haya dado a este animal. Entonces, depende mucho del tipo de alimentación que le hayamos dado, así va a ser el sabor del animal. Entonces, en este caso, con relación a la producción de sus carnes, pues por eso saben tan bien. Entonces, ellos han encontrado pues la gloria a través del consumo de la carne de vaca, del consumo de la carne de la vaca. Otro dato bien interesante es que todas sus carnes, o la gran parte de las carnes de la res, son cocinadas a la radiación directa. Son cocinadas a la radiación directa. Quiere decir que se cocinan sobre una parrilla, o ellos tienen un asado que se llama el famoso asado al palo, que ellos le dicen, donde matan un borreguito o una cabrita, y lo que hacen es como un asador, nosotros que le llamamos, pinchan al animal, después de haberlo pinchado, pues con fuego o llama directa, digamos que de leña, no de carbón, de leña, lo colocan a la par del fuego y eso va caramelizando los azúcares del animal, y eso normalmente dice que ese asado al palo lleva de 10 a 12 horas, dependiendo del tamaño del animal. O sea, es una técnica de cocción de ellos. Y el resto hablemos de cortes finos, se cocinan a la parrilla. Y normalmente todas las parrillas de ellos, o las parrillas argentinas, donde ellos cocinan, en este caso sus carnes o sus preparaciones, son a base de carbón vegetal. O sea, leña. ¿Y cuál es la leña que ellos normalmente utilizan? Por supuesto que hay muchas leñas, pero una de las leñas que ellos utilizan para crear carbón y para cocinar es la famosa madera de encino. Encino es el árbol que ellos producen para crear carbón. Entonces, imagínense, no todos los lugares de Argentina, pero la responsabilidad de ellos. Producen una madera, porque ellos la producen, para cortarla y crear su propio carbón, sin lastimar la selva o las pocas partes que quedan de selvas vírgenes de Argentina. Bueno, por supuesto que no todo en Argentina es así, pero algunos lugares se están preocupando por eso.
de crear su propia madera, sus árboles de encino, para talarlos y producir su madera y su carbón de encino para poder producir su propia madera sin perjudicar al entorno natural. Entonces, algo también interesante que encontré dentro de la cultura argentina. Les cuento todo esto porque para poder lograr entender una cultura gastronómica, tenemos que saber todos estos principios que les estoy hablando. Tenemos que conocerlos. Si no conocemos todo eso, no vamos a lograr entender a fondo lo que realmente es la gastronomía argentina. Como no tenemos la bendición de poder ir a visitar Argentina, y si algún día podemos, pues excelente, vamos a poder entender de una mejor manera su cultura. Entonces le cuento todo eso acerca de la famosa carne de res. Entonces, todo o gran parte de sus productos son cocinados a fuego directo. Y si no son cocinados a fuego directo, los cocinan normalmente en cacharros o en ollas de cobre o arcilla. Son dos, digamos que en este caso, materiales de los cuales a ellos gusta más cocinar sobre ellos. Cobre o arcilla. ¿Por qué? Les cuento por qué. Porque como el cobre es un material grueso, normalmente las ollas de cobre son de un material grueso, estamos hablando de tal vez 3/4 de centímetro o 1 centímetro de grosor, o sea, un poquito más. Entonces, cuando se coloca estas ollas o estos cacharros sobre el fuego, porque normalmente es con leña, al calentarse y dejar caer, porque normalmente ellos todo lo hacen tipo frito y luego guisado, usan o métodos de cocción mixto, normalmente así lo hacen como tipo guisos, no se enfrían. Entonces permitan que se caramelicen correctamente los azúcares y esa reacción de malear que tenemos que hacer se haga correctamente. Eso es con relación al cobre. Y con el barro o la arcilla, pues sucede lo mismo. El barro al calentarse y nos dejamos caer algo sobre él, muy pocas veces se enfría rápidamente. De lo contrario, sacamos del fuego una olla, un cacharro, un sartén del fuego y continúa hirviendo aunque no está sobre el fuego. Entonces, por esas características físicas de estos dos materiales, tanto el barro, en este caso la arcilla, como el cobre, son los que más reflectarios son, o sea, los que pueden tener durante más tiempo una temperatura estable sobre su superficie, pero normalmente se cocina a la leña. Ellos tienen la costumbre de cocinar sobre el suelo. O sea, nosotros aquí le llamamos tituntes, no sé cómo le llaman ustedes, piedras, 3, 4 piedras, donde case normalmente nuestro sartén o nuestra olla, ellos así lo hacen, y leña en el puro suelo. Ellos dicen que les gusta tener esa relación íntima entre la madre tierra y lo que están consumiendo. Entonces, normalmente así trabajan. En algunos lugares incluso cogen agua del río y con agua del río pues ellos normalmente cocinan. Sus tablas, donde cortan sus carnes, sus vegetales, son de madera. Todavía siguen utilizando este tipo de materiales porque dicen ellos que es lo que la naturaleza les proporciona. Por supuesto que con el debido cuidado de mantener sanitizadas sus tablas, sus cuchillos, etcétera, pero siguen trabajando en relación a ese tipo de productos. Les cuento todo esto, tal vez para algunos es tedioso, pero me interesa que lo conozcan, para que logremos entender, tal vez aquí 3, 4, 5 clases más que vamos a hablar de la cultura argentina, vamos a hablar de los tipos de leña, vamos a hablar de los tipos de fuego, vamos a hablar de un montón de cosas. Incluso les voy a compartir un libro de asados argentinos, quiero que lo lean, porque en base a ese libro vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con Argentina y algunos documentos que les voy a ir compartiendo. Por supuesto que no solo vamos a hablar de asados, aunque es la base de la cultura argentina. Vamos a hablar también de guisos, vamos a hablar de sopas, vamos a hablar de hervidos y vamos a hablar del famoso mate que ellos consumen, que ellos por la parte de media mañana, para el almuerzo, por la media tarde, siempre consumen el producto este que es una infusión, su famoso mate. Y es tan especial para ellos consumir mate que hasta mandan a elaborar una vasija, un recipiente especial que es de uso personal. O sea, nadie más toma sobre mi recipiente.